Con Cristian Alberto Cao. Él es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho, recibido en la Universidad de Madrid, y uno de los editorialistas también del diario La Nación. ¿Por qué? Porque queríamos hablar con él sobre el tema del proyecto de ficha limpia que ayer fue rechazado en el Senado. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian estuvo con nosotros hace un par de años acá en De Sobremesa y de ahí, bueno, tenemos la posibilidad de vez en cuando de hablar. Queremos saber, tuviste la posibilidad de analizar este proyecto de ficha limpia que ayer no se aprobó en el Senado. Fuiste muy crítico en alguna medida con el proyecto. ¿Por qué? Fui crítico en su momento porque, en mi modo de ver, en la República Argentina nos debemos una ley de ficha limpia, pero una ley de ficha limpia que sea correcta, que sea adecuada, que no tenga algunas imperfecciones o algunos detalles que podrían haber sido mejorados, como era el proyecto que transitó y lamentablemente naufragó ayer en el Senado de la Nación. Si realmente lo que queremos hacer es evitar que aquellas personas que estén condenadas en doble instancia en materia penal y que no puedan estar habilitadas para ser candidatos, en Argentina nos merecemos una ley correcta, una ley que cumpla con los estándares constitucionales de ficha limpia. Y en mi modo de ver, el proyecto de ley ayer tenía algunos detalles. No sé si fue por esos detalles anómalos o por una falta de estrategia política clara. Lo concreto es que ayer el Senado de la Nación rechazó el proyecto y por lo tanto la consecuencia es que durante el año legislativo no va a poder ser tratado otro proyecto de ficha limpia. ¿Cuáles son esos detalles, Cristian, los que observaste que incluso podrían ser inconstitucionales? Hay detalles que yo los denomino técnicos y hay otros que están muy emparentados con la cuestión política. Aquellos que son técnicos, por ejemplo, hacen que realmente resulta congruente que una persona que esté condenada en doble instancia, pero a su vez ese mismo tribunal que lo condena le permite, mediante la concesión de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto es, la persona sigue siendo inocente hasta tanto un tribunal de última instancia declare lo contrario y admita a ese propio tribunal que puede haberse equivocado, pero sin embargo la ley le inhabilita para disponer de un derecho político, como por ejemplo el de ser candidato. Bueno, ese era uno de los problemas que tenía este proyecto de ley. Frente a una doble instancia de condena, pero un recurso extraordinario concedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, inhabilitaba a la persona a ejercer un derecho político. En mi modo de ver, eso era una anomalía. ¿Por qué? Porque se destruía la presunción de inocencia que tiene todavía esa persona porque no tiene sentencia firme y a partir de ahí no me parecía a mí razonable que se le prohíba un derecho político. Primer punto. Segundo punto, ¿cuáles eran los delitos que inhabilitaban a aquella persona que tenía una condena por doble instancia a ser candidato para un cargo público? Los delitos vinculados a la administración pública, en eso estamos de acuerdo, pero había un elenco de delitos que en mi modo de ver sí tenían que ser prohibitivos de una candidatura que no estaban reconocidos. Voy a darlo porque ya lo expliqué en algunos medios y también lo escribí en algún medio de comunicación. Si viviera Al Capone en la República Argentina, que fue condenado por evasión de impuesto agravado, podría ser candidato. O una persona condenada por narcotráfico también podría ser candidato aún con la ley de ficha limpia. Eran cuestiones que a mi modo de ver podían ser mejoradas en el proyecto de ley. Y después una que fue política, eminentemente político. Por lo menos en el debate parlamentario y también con anterioridad, el proyecto quedó en lo que hacía la promoción, orientada a la prohibición de una sola persona. De hecho, una sola persona iba a tener la candidatura prohibida si se aprobaba el proyecto de ley en toda la República Argentina. Eso me pareció una mala praxis en términos de promoción política del proyecto de ley. Cristian, a mí hay un tema que me preocupa y es que cada vez que se quiere enjuiciar a un político, el proceso para lograr una condena dura 10, 12, 15 años, cuando cualquier proceso penal, al menos en San Juan, son 2, 3 o 4 años. ¿No habría que, más que trabajar sobre un proyecto de ficha limpia, trabajar en un proceso mucho más acotado? Plenamente de acuerdo. Evidentemente, los legisladores entendieron que en lugar de atacar
el problema central, que es la demora en los procesos judiciales, poner un parche intermedio y dejar pasar esa demora que violenta derechos civiles de todos los argentinos y fijar un parche que hasta tanto no haya condena firme, condena consentida, le prohibimos igualmente por las dudas un derecho político a la persona. Y si la persona luego termina siendo declarada inocente por parte de la última instancia, bueno, veremos cómo le pedimos disculpas a la persona. Por eso son cuestiones que no hacen a la atención del problema principal que tenemos en la República Argentina, que es la gran demora que tienen los procesos penales en la República Argentina, particularmente lo que hacen los delitos contra la corrupción. Entonces, hay que inferir que en este proyecto había más una suerte de intención política que jurídica. Indudablemente, porque si realmente lo que se hubiera buscado por parte de quienes lo promovían era tener una ley de ficha limpia en la República Argentina como nos merecemos, en mi modo de ver, una propuesta podría haber sido, por ejemplo, si alguien tiene dudas de que lo que se busca acá, o lo que mejor dicho no se busca, es proscribir a una sola persona en la República Argentina, fijemos una cláusula transitoria que disponga que esto va a comenzar a aplicarse en el año 2027. Y no hay dudas que en un año electoral, a pocos meses de las elecciones, no se busca proscribir a nadie. Y yo creo que ahí hubiera encontrado mayor cohesión o mayores voluntades en el arco político, oficialismo y opositor. De lo que surgió en el debate parlamentario en el Senado de la Nación del día de ayer, eran dos posiciones. La primera, aprobar el proyecto de ficha limpia como vino de la Cámara de Diputados, como sea, con aciertos, con errores, como sea. Después vemos cómo lo modificamos, cosa que para mí fue un error. Y la otra posición, acá lo que se busca es la proscripción de una persona, la expresidenta o exvicepresidenta. Frente a esto, lo inevitable fue contar los votos. Y lamentablemente en el medio todos los argentinos viendo cómo naufragó un proyecto que debe estar aprobado en la República Argentina, pero tiene que ser aprobado como corresponde. Una ley de ficha limpia como nos merecemos en la República Argentina. Muy interesante, Cristian, realmente muy interesante. Como este tema no se agota, es muy probable que en breve podamos conversar de nuevo. Muchas gracias. Como siempre, una alegría. Que tengan buenas tardes. Igualmente para nosotros. Bueno, muy interesante. Un planteo que no habíamos escuchado al menos hasta ahora.